Podbox y RSS.com presentan. Esto es Padres Imperfectos, tercera temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio para aprender juntos, aceptando que nos podemos equivocar porque somos padres imperfectos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Padres Imperfectos. Hoy les traigo un tema que a veces dudan, siempre es un tema importante en la educación de nuestros hijos, pero creo que en la pandemia lo vimos mucho más. El lenguaje. Nuestros hijos se vieron afectados o no en la pandemia, en el tema del lenguaje, y para eso tengo una gran invitada, Marisa Gómez, que es especialista en el lenguaje. Gracias por estar aquí. Es un honor que estés aquí. A mí en la pandemia me ayudaste muchísimo en este tema y por eso quería compartirlo con los demás. No, gracias a ti, Pati, por la invitación y de verdad es un placer para mí poder compartir con todos los papás información relevante que les vaya a poder ayudar en el desarrollo de sus hijos. Pues muchas gracias. Yo hace rato, en lo que estábamos platicando aquí antes, yo te decía que el lenguaje, a veces cuando es tu primer hijo, no te das cuenta si vas por buen camino o no, porque no tienes como este punto de comparación. Puede ser, ¿no? Y creo que, desde mi opinión, cuando fuimos, de mamá, eso me pasó. Pero hoy creo que la pandemia, además de que era un tema antes, hoy creo que la pandemia también afectó un poco a los niños y a las niñas en el tema del lenguaje, ¿no? Sí y no. Sí afectó en el sentido de que los niños se privaron mucho de la imitación de los movimientos que hacía nuestra boca, porque no podían ver las bocas ni de los papás, ni de los niños con los que interactuaban en la guardería, ni de las maestras. Entonces, al no ver estos movimientos, no los pueden imitar, y la imitación es una de las bases del desarrollo del lenguaje. Entonces, Eso afectó mucho al habla, la forma en la que el niño pronuncia, la forma en la que el niño dice las palabras. No tanto al lenguaje. La realidad es que el lenguaje se refiere más a cómo el niño va adquiriendo vocabulario, a cómo va estructurando las oraciones, cómo va poniendo en orden las palabras para decir la idea que quiere transmitir. Y ahí no se afectó tanto el lenguaje si es un niño que tuvo interacción con personas. Donde más siento que hubo afectación del lenguaje es que los papás se escudaron un poco en el tengo que trabajar, no puedo cuidar a mis hijos y entonces los voy a dejar viendo televisión 10 horas al día. Y al no tener esta interacción los niños con un adulto o con otro niño, ahí sí se afectó el lenguaje. Pero no porque la pandemia en sí afectara al lenguaje, sino que las situaciones alrededor de la pandemia afectaron el lenguaje. ¿No? Que fue por la falta de convivencia. Sí. Más adelante a lo mejor, no sé, aunque ya iban a la escuela, pues traían el cubrebocas y puede impedir esto la imitación, que también por eso aprenden mucho, ¿no? Exacto. Realmente el desarrollo del lenguaje tiene 4 pilares. Que son las 4 I's del desarrollo del lenguaje, ¿no? El input lingüístico es qué tanto comprende un niño el lenguaje. La intención comunicativa es qué tantas ganas tiene de hablar. Y lo puede hacer de manera verbal, con palabras, o de manera no verbal, con gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando jalan a los papás para algo, cuando les señalan algo, cuando lloran por algo. Pero las otras 2 áreas sí se afectaron por la pandemia. Una es la imitación. ¿No? Porque ahí justo el cubrebocas impidió la imitación de los movimientos de la cara y boca. Y la otra es la interacción social, la forma en la que los niños se relacionan, tanto con adultos como con pares. Y la interacción sí tiene que ser con las 2 personas, porque los adultos son los que van a guiar y los que van a modelar y le van a dar al niño las herramientas para comprender el lenguaje. ¿No? A la hora de estar jugando, por ejemplo, con la comidita, pues la manzana es roja, la manzana es redonda, la manzana crece en los árboles, y esa información se la van a dar los papás. Pero al convivir con niños, los niños van a tener que tener una necesidad de hablar. Porque la realidad es que los papás pues les satisfacemos sus necesidades. Sí. Nos anticipamos a todo lo que necesitan. Ya se hizo pipí, le cambiamos el pañal. Ya es la hora de comer, agarramos y les ponemos el plato enfrente. Entonces, los niños como tal, con los papás, no tienen tanto esa necesidad de expresarse verbalmente porque nos anticipamos a ellos. Y cuando conviven con niños de su edad, sí tienen esa necesidad. Si no se voltean y le dicen al amiguito, dame el juguete o dame la pelota, pues se van a quedar sin pelota. Sí. Entonces, esas 2 cosas, interacción social y la imitación, sí se vieron muy afectadas en la pandemia. Ahora, la realidad es que también hubo muchos niños que, pues ni modo, tuvieron que seguir yendo a la guardería. Sí. Porque los papás trabajaban. Y ahí la interacción social no se afectó, pero sí se afectó la imitación.
Ok. ¿no? Entonces, pues hay que valorar cada caso. Ahora sí que cada cabeza es un mundo. Realmente aquí va a aplicar lo mismo. Cada niño es un mundo y es algo diferente, y analizar cada situación para ver si verdaderamente la pandemia influyó en que se desarrollara el lenguaje, o si es un tema de que el niño ya como que venía programado para traer un desfase en el desarrollo del lenguaje. Ok. Y por eso es que tenemos que estar como alertas un poco, ¿no? Porque a veces no sabemos y decir, ¿no? Ir con un especialista que te diga sí o no, porque a veces como que asumimos nosotros, ¿no? O bueno, escuché que mi primo, por eso es importante lo que dices, cada caso es diferente, y ahorita aunque nos estén escuchando, de todos modos se podrán llevar algunos tips y algunas alertas, pero pues siempre como buscar al especialista y ver, ¿no? En dónde están nuestros hijos. Por supuesto. O sea, a ver, aquí hay que partir de dos bases. Uno, ¿cuáles son los hitos del desarrollo, ¿no? Y encontrar estas señales de alerta que nos puedan decir que mi hijo trae un desfase en el desarrollo del lenguaje. Pero por otro lado también, algo súper importante es que las mamás confíen en su instinto. O sea, también el instinto materno es el que más nos va a poder ayudar para saber si el niño está presentando un desfase o no. Ok. Sí es cierto que hay algunos papás que entran en negación, pero en el fondo saben que a sus hijos les está costando el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motriz, ¿no? El desarrollo sensorial. Entonces, yo lo que siempre les digo a los papás es, o sea, la primer señal de alerta es si tu instinto de mamá o tu instinto de papá te dice hay algo mal y no se está desarrollando el lenguaje bien, lo ideal es en ese momento ir con un especialista y que te dé la información y que te diga, oye, no, ¿sabes que sí? O no, ¿sabes qué? Sí le están fallando algunas cosas, pero las puedes estimular tú en casa. No es necesaria una intervención terapéutica. Sí, ya te van diciendo como en qué nivel están, ¿no? Exactamente. Ok, ¿y cuáles son esos hitos principales que nos estabas diciendo? Ok, así lo más importante es que a los 6 meses los niños balbuceen. Que son como estos ruiditos de ba, 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 mamá, mamá, ta, 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 ta. O empiezan de repente ya a hacer mezclas de sílabas. Ba, ma, co, taca, tomo. Ok. ¿No? Entonces, no, como tal no es una sola palabra la que nos están diciendo, pero ya están moviendo su boca y ya están pudiendo decir ciertas consonantes y ciertas vocales. Ok. A esos son los 6 meses, lo esperados, que haya balbuceo. A los 12 meses, lo esperado es que los niños tengan de 5 a 6 palabras. Ok, ya expresadas verbalmente. Por lo general son mamá, papá, bebé. ¿Por qué? Porque son los sonidos que son sílabas reduplicadas. Ok. Pero además son los sonidos que más fácil podemos imitar de la boca. Porque no es un sonido como la K o la G que se produce más en la garganta, difícil. Sino que lo están viendo los niños. Mamá, bebé, papá. O sea, están viendo perfecto cómo se mueven los labios, cómo abrimos la boca, cómo la volvemos a cerrar para volver a juntar los labios. Entonces esos son por lo general los primeros sonidos o las primeras palabras que nos van a ir diciendo. Al año esperamos de 5 a 6 palabras, pero la señal de alerta sería que si al año, o sea, realmente a los 12 meses, un niño no tiene más de una palabra, entonces ahí sí ya sería como una señal de alerta. Lo ideal, 5 a 6 palabras, mínimo una. Ok. Ahí si no, me voy dando cuenta que vamos un poco atrasados o hay que hacer algo. Exactamente. A los 18 meses, lo que esperamos son de 20 a 50 palabras. Idealmente, obvio, 50. Pero sí es como un rango un poquito más amplio, de 20 a 50 palabras las que esperamos. Y a los 24 meses, lo que esperamos es que un niño ya tenga de 200 a 300 palabras. O sea, de los 12 meses a los 24 meses amplían muchísimo es que sí el vocabulario. O sea, de decir una palabra a los 12 meses se van a 200, 300 palabras a los 24 meses. Ahora, lo mínimo que les pedimos como terapeutas es que a los 2 años nos digan los niños mínimo 100 palabras. Ok. Mínimo 100 palabras. Mínimo 100 palabras. Ahora sí es súper importante especificarles a los papás que en estos primeros 2 años van a contar como palabras, las palabras reales, por ejemplo, mamá, papá, bebé. También van a contar las aproximaciones a palabras. Por ejemplo, eche para leche. Ah, ok. Esas sí para cuentan. Galleta. Sí, claro, sí cuentan. Porque realmente el niño no tiene la capacidad articulatoria para poder decir galleta. Entonces, en ese momento, o sea, hasta los 2 años, 3 meses, les vamos a permitir que esas aproximaciones a palabras se les cuente como una palabra. También vamos a contar como palabras las onomatopeyas. Por ejemplo, que hagan mu para decir vaca. Ah, mira, yo hubiera pensado que todo eso no contaba. No, sí cuenta, y eso es lo importante. Porque, o sea, para un niño es más fácil hacer así como para decir elefante que decir elefante. O sea, un niño muy chiquito de 1 año y medio es difícil que pueda decirme elefante.
¿ok? Entonces vamos a contar también las onomatopeyas. Oye, una pregunta en esas dos cosas que nos acabas de decir. Si no la dicen bien, o sea, aunque la contemos, o sea, ¿se la repites tú o dejas que le diga tal cual? O sea, por ejemplo, si dice eche. En ese momento sí, lo ideal es que tú se la corrijas y le des el modelo correcto. Leche. Y lo ideal es hacerlo con un poquito como de entonación. Para porque que le vamos a facilitar que se dé cuenta que lo que le faltó decir es leche. Por un lado, y por otro lado porque la entonación capta más la atención del niño y va a favorecer la imitación. Entonces, si el niño escucha leche, probablemente trate él solito de repetirse leche. Eso siempre y cuando tenga bien desarrollados los niveles de imitación. Ok. Y en otros temas, por ejemplo, a veces creo que cometemos este error, que no sé si sea error, tú nos vas a decir, cuando no, así no se dice, hasta que no me lo digas bien. O sea, nada más como centrarnos en repetir cómo se dice, o si le decimos no se dice así, o escucho a veces papás que hasta que no me lo digas bien no te voy a dar la leche, por ejemplo. Ahí es como cómo hacerlo. No, o sea, ahí no debemos de decirles no se dice bien, porque entonces lo único que generamos es en el niño como que este significado de, o sea, inseguridad, pero yo no puedo decirlo bien, o yo no sé hacer bien las cosas. Y la realidad es que no lo sepa hacer, es que no puede hacerlo. Es como si nosotros le pidiéramos a un niño de 6 meses que ya tiene que estar brincando la cuerda. Es imposible hacerlo. Los primeros 2 años todavía la capacidad articulatoria o la capacidad de pronunciar bien las palabras en los niños no se ha desarrollado. Entonces, evidentemente no me pueden decir leche, no me pueden decir ferrocarril, pero si me dicen chuchu para decirme un tren, pues está perfecto. ¿No? Es que sí es importante porque a veces no sabemos, ¿no? Como que no sabemos esta parte de, bueno, sí le digo o lo queremos corregir, pero no sabemos cómo. Entonces, qué bueno esta aclaración para evitar el no. Porque digo, yo se había escuchado esta parte como de no decir, así no se dice, no sé qué, no te entiendo. Otra es no te entiendo. No, es que no te entiendo. Sí. Pero ahí lo único que tenemos que hacer como papás es darles el modelo correcto de la palabra, de preferencia usando entonación, y que los niños nos vean a la cara y a la boca. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, volviendo un poquito como a retomar. Perdón, pero es que nada más dije no importa, sí es importante, pero entonces vamos a contar en estos primeros 2 años, a 2 años, 3 meses, las palabras, las aproximaciones a palabras, las onomatopeyas. También van a contar los sonidos ambientales o las expresiones. Por ejemplo, que me hagan brum brum para un cochecito. O que me hagan de, oh no, o sea, cuando algo se les cayó. Por ejemplo, es más fácil decir oh no a se cayó. O que me hagan pum a decir se cayó. Entonces, esas expresiones también se las vamos a contar. Y si son niños a los que expusieron al baby signs, también le van a contar como buenas las señas. Pero aquí es bien importante que los papás entiendan esta diferencia. Una cosa es, yo señalo a la leche, yo señalo el refrigerador para que me saquen un jugo que quiero. Eso no es una seña. Eso es nada más señalar. Una seña es utilizar un programa como el de Baby Signs, donde hacemos ciertos movimientos con nuestras manos para que el niño pueda comunicarse de una manera más fácil, porque hacer las señas es más fácil que hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dame, movemos nuestra mano y la abrimos y la cerramos. O que si el niño, por ejemplo, me mueve la manita diciéndome adiós, o sea, aunque no me diga adiós, yo ya sé que me está queriendo decir adiós, se está comunicando, y entonces esa seña ya la vamos a contar como una palabra. Él ya está diciendo adiós, aunque no de manera verbal. Y entender esta diferencia, que no es lo mismo decir, digo, no sé cuál sea la seña de leche, pero leche a señalar. Exacto, ¿no? A señalar. Sí, esos serían como los principales hitos. La realidad es que ya después de los 2 años nos vamos a seguir hasta 1500 palabras a los 3 años de edad. O sea, a los 36 meses ya el niño tiene que tener un repertorio léxico súper amplio. Ya tiene que usar verbos. Quizás no va a usar verbos en futuro o no va a usar verbos en pasado, pero sí ya tiene que hablar con verbos. Mamá, se cayó, por ejemplo. O me pusí un zapato. No me va a conjugar bien, pero sí te está diciendo que me estoy poniendo un zapato. Sí. O sea, sí está haciendo esta conexión. Ya está haciendo la conexión de cómo son las conjugaciones, aunque no tiene bien todas las conjugaciones. Y ahí también se le repite cómo se tiene que decir la frase. Exacto, ahí también le vamos a decir, me pongo el zapato. O me puse el zapato. Eso los vamos ayudando. Sí, exacto. Ahí estamos hablando hasta los 2 años.
Y más adelante ya nos meteríamos, que si no ahorita me explicas, en esta diferencia como de cuando no pronuncian bien, cuando eso ya sería otra cosa que vemos más adelante. Claro, bueno, o sea, todo va relacionado. Realmente lo que estamos hablando ahorita es todo el desarrollo del lenguaje. Okay. El lenguaje, como te decía, tiene 4 pilares, ¿no? Uno, el que el niño pueda imitar. Otro es que el niño pueda comprender el lenguaje, ¿no? Que tenga formados los conceptos de cada cosa que existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, manzana, que es una fruta redonda que crece en los árboles, que se come, que se corta, que le quitan la cáscara, que le pueden echar chilito, tajín, o sea, yo qué sé, ¿no? Como que tenga formado todo el concepto. El input lingüístico, que te decía que esa es la comprensión. Luego te decía la imitación, te decía la intención comunicativa, que es las ganas que tiene por hablar, y la interacción social. Y dentro de la interacción social está la parte de pragmática, que es una parte también del lenguaje, que son las habilidades sociales que tenemos que tener como personas al momento de comunicarnos con alguien. Y aquí es donde entra la cuestión de hacer contacto visual, el respetar los turnos, ¿no? Yo estoy hablando, tú estás en silencio, me estás escuchando. Cuando yo dejo de hablar, te toca hablar a ti y yo también me callo y te escucho, ¿no? El respetar el tópico y el mantener el tema del que se está hablando. Ahorita estamos hablando del desarrollo del lenguaje, no me puedo poner a hablar que quiero ir a escalar, por ejemplo, ¿no? Estas son todas las habilidades que se necesitan para desarrollar el lenguaje. Por otro lado, encontramos la parte de habla. Y habla se refiere más a cómo el niño pronuncia las palabras o cómo las dice. Y entonces, en los primeros 2 años, el desarrollo del habla se va a ir dando porque obviamente el niño va a empezar a decir algunas vocales, algunas consonantes, va a empezar a hacer algunas combinaciones de vocales con consonantes para formar palabras. Pero hasta los 3 años, hasta los 2 años no empiezan a exigirse que ciertos sonidos del habla ya los digan bien los niños. Entonces, si habíamos quedado que a los 24 meses esperamos que los niños me digan de 200 a 300 palabras en la parte del lenguaje, en la parte de habla lo que les vamos a pedir es que ya me puedan decir siempre todas las vocales de las palabras y que me puedan decir sonidos como la M, la B y la P. Entonces, por ejemplo, palabras como mapa ya me lo pueden decir porque tiene que tener la M y la P. Palabras como MVP y T también existe. Entonces, palabras tipo tapa ya me la pueden decir. Bote también me lo pueden decir. ¿Por qué? Porque ya son esos consonantes y esas vocales que ya tienen que tener en su repertorio. A los 3 años realmente es cuando se integran todos los sonidos. O sea, los niños ya tienen que tener a los 3 años, 0 meses, todos los sonidos del habla. O sea, ya me tienen que poder decir la S, la T, la D, la L, la N, la ñ, ¿no? Q, G. Que normalmente son las que más se van, o sea, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Exactamente, y por eso es que a los 3 años, en esta etapa, es cuando los papás ya pueden entender el 100% de lo que sus hijos dicen. Quizás personas que no son familiares a ese niño pueden entender un 75% de lo que dice. Que también es muy importante, ¿no? Sí. Porque como que creo que es una línea muy delgada entre lo que yo entiendo y le quiero interpretar para que los demás lo entiendan, ¿no? Y lo vamos justificando un poco, ¿no? Quiso decir que no sé qué y evitamos este esfuerzo, ¿no? Como darnos cuenta esta parte de sí le entiendo yo o nadie le está entendiendo, ¿no? Claro. Y aquí voy a hacer un énfasis en algo que también, la forma en que me decías de que si les corrigen o no, sí es importante que les corrijan. Por ejemplo, si dicen la palabra ish para luz, ¿no? En el caso, ese es un ejemplo de uno de mis hijos. Mi hijo de chiquitito decía ish en lugar de decirme luz. Eso sí es importante que le digamos, no, se dice luz. ¿No? O, por ejemplo, es que me dicen, ay, es que suena divino cuando me dicen quichito en lugar de chiquito. O sea, sí, el niño me está diciendo todos los sonidos, realmente puede decirme todos los sonidos, pero sí es importante que yo le haga ese cambio de, se dice chiquito y no quichito, porque si no se generan vicios del habla. Y pasa, como me pasó a mí, que hasta que llegué a la carrera, yo decía doral en lugar de dólar. Porque a mi mamá nunca jamás se le ocurrió corregirme. Y es que como suena tan divino que digas doral. Yo sí, gracias mamá, pero me quedé a los 15 años diciendo doral y tenía que hacer un proceso mental muy impresionante y mucho esfuerzo para poder decir bien la palabra. Entonces lo que no queremos es eso, que el niño se quede con ciertos vicios de que no me puede decir las cosas. Entonces también es importante esto que dices para, los que nos van escuchando, porque a veces no sabemos, ¿no? Sí. Cuándo sí, cuándo no. Entonces, cuando van cambiando también, sí corregirlos. Sí, eso. Que no nos gane el amor, que está chistoso. Sí, o por ejemplo, la típica que
pasa es que los niños hablan con la S entre los dientes. Entonces suenan así y dicen todos los papás, suena divino. Pero realmente está haciendo un ceseo, y quitar el ceseo es el peor error que podemos corregir las terapeutas, porque está tan metido como un vicio que sí es muy difícil corregir la S cuando la hacen ceseada, como españolitos. Sí. O fipizapos. Yo te decía hace rato dicen, que a mí me justo. pasó, fue mi caso, ¿no? Si a alguien más le sirve, como era mi primer hija, pues como que no te das cuenta como hasta qué punto sí, y ya hasta que me dijeron, no, ya. Y sí, con una terapia pudo, pero también darnos cuenta de estas cosas. ¿Podemos hacer algo nosotros como papás antes de? O sea, o siempre, o sea, no hasta que tengan el problema, algunas cosas que nos puedas decir qué hacer o no. La gran mayoría de los papás como que piensan que pueden hacer estos ejercicios, ¿no? De que les ponen Nutella alrededor de los labios, que les ponen ahí un lápiz. Esas se llaman praxias orofaciales, y esas praxias se ha demostrado que no funcionan para nada, porque la realidad es que nadie habla con la lengua fuera de la boca. Ok. Importante, porque sí es como muy... Entonces, eso digo, ya nos estamos metiendo un poco más a la parte de habla, pero... No, lo que se recomienda es ir con un especialista, ¿no? Con un terapeuta que sí trabaje la parte de habla y que nos diga si es necesario un proceso terapéutico o si con estrategias para casa se puede corregir. Las estrategias para casa, para corregir un ceseo, por ejemplo, serían ayudar a que los niños tomen agua de popote, porque favorece la retracción lingual, o sea, que la lengua se vaya como metiendo más en la boca. O, por ejemplo, enseñarles a hablar sonriendo. Y entonces a la hora que sonreímos, los dientes están juntos y la lengua queda atrás de los dientes. ¿No? Eso es a lo mejor en casos que no se ven tan severos. Ok, y para los dos casos pueden ir contigo. Sí. O sea, tú ves los dos casos cuando nos damos cuenta que está diciendo pocas palabras, y cuando notamos algo en el habla, también pueden ir contigo. Sí, exacto. Realmente las terapeutas de lenguaje trabajamos tanto el lenguaje como el habla. Entonces, con cualquier terapeuta de lenguaje podrían ir, o pueden ir conmigo, con quien quieran, ¿no? O sea, el chiste es que los papás tengan buena confianza con las terapeutas, que eso también es muy importante, porque el tratamiento no va a ser solo en la terapia. Se tiene que dar muchísima continuidad en casa. Entonces, sí es necesario que los papás y los terapeutas tengan buena confianza entre ellos para que la dinámica fluya más fácil y los niños salgan más rápido. Ok, ¿y nos podrías decir en qué momento buscarte? O sea, como para saber en qué momento buscarte, y también cómo puede ser una terapia para que los papás que nos están escuchando sepan cuando van contigo cómo es una terapia, si puede ser en línea o tiene que ser presencial. ¿Nos platicas un poco más de cómo es ese proceso? Claro que sí. Pues bueno, para buscar un terapeuta creo que es lo que decíamos al principio un poco, ¿no? O sea, si tienen ustedes con papás ese instinto de que, híjole, algo está fallando, no me está latiendo, no está hablando bien, o de plano ya de la escuela, de la guardería, los refieren a terapia, o sea, el objetivo es que vayan con un terapeuta de lenguaje, pero que sí sea un verdadero terapeuta de lenguaje. La realidad es que en México nadie está regulando que también las psicólogas pueden dar terapia de lenguaje. Ok, ¿nos platicarías un poco más de eso? Porque es importante saberlo. Es un tema un poquito controversial y yo todavía no he logrado encontrar mi punto de equilibrio en este tema. Son muy pocas las universidades en el país que pueden dar la carrera de terapeuta del lenguaje. Son 5 universidades en todo el país. Entonces realmente es muy poquito el personal que tiene acceso para poder estudiar terapia del lenguaje o comunicación humana, que es realmente el estudio. En la Ciudad de México sí encuentran son 2 universidades, entonces sí encuentran muchos terapeutas, pero en otros estados, por ejemplo en Oaxaca, o sea, ni existe la carrera, entonces es difícil tener terapeutas en esas áreas. Ahí es donde las psicólogas entran un poco y ayudan y apoyan, porque es mejor tener algo a no tener nada, ¿no? Es mejor el 50% o el 20% de algo que el 0% o nada. Entonces, ahí, pues en esos casos o en esos lugares donde no se cuenta con terapeutas de lenguaje, o sea, yo de verdad sí le agradezco mucho a las psicólogas que estudian un diplomado o empiezan a investigar un poquito más sobre el tema del desarrollo del lenguaje y apoyan a los papás para que sí sean personas capacitadas como para ayudar a los niños en este tipo de intervención. Pero en lugares como, por ejemplo, ya ciudades mucho más establecidas, tipo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, la realidad es que aquí sí yo les diría a los papás que se aseguren de que quienes van a atender a sus hijos sean un terapeuta de lenguaje. Okay. La licenciatura es licenciado en comunicación humana. Okay. Esa es la carrera que tienen que tener los terapeutas y nada más revisar si el terapeuta está especializado también en trabajar la parte de habla o no.
Ok, porque sí es importante, o sea, ahorita que haces bueno, desde antes que nos estás explicando la diferencia, sí saber eso, o sea, entre vocabulario, habla, ¿no? Sí es una diferencia. Y esto de las psicólogas, o sea, darnos cuenta que a lo mejor es una psicóloga que te está ayudando en este proceso, pero hay un especialista en eso, ¿no? Exacto, sí, y se trabaja muy diferente. Y además, volvemos un poco a lo mismo, en México están muy desactualizados, porque las teorías de lo que se están enseñando a las psicólogas son teorías de hace millones de años, o sea, de 1970. Entonces, esa teoría ya no aplica realmente para lo que se ha visto el día de hoy en otros países como España, Estados Unidos, donde verdaderamente hacen estudios científicos que nos dicen cómo tienen que ser las estrategias de intervención con los niños. Ok. Una pregunta aquí, y hablo desde la completa ignorancia. Por ejemplo, también puede ser que el primer lugar al que van, por ejemplo, en lugares donde no hay terapia de lenguaje, van al psicólogo porque a lo mejor no los ven como tímidos, ¿no? Y entonces no hablan por eso y llegan a esa parte. Sí. Podría ser así, y entonces a lo mejor la que sí tiene esta especialidad puede ayudar. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, si es alguien ético, va a poderte referir con el verdadero especialista, ¿no? Okay. O sea, a mí me pasa muchísimo que me llegan casos de niños que me dicen, oye, es que no habla, y me tengo que regresar a las bases del desarrollo niño. A ver, ¿pero está escuchando? Si no está escuchando, vete con un otorrino. Pero, híjole, ¿qué crees? Toda la cavidad orofacial, o sea, la boca está deforme, no va a poder hablar así, entonces tienes que ir con un odontopediatra. Entonces, también el trabajo en equipo siempre es muy importante en ese sentido. Sí, o sea, llegamos contigo y a lo mejor el problema es del habla, pero tú también nos vas a como revisar algunos puntos para como complementar el trabajo, ¿no? Sí, o sea, yo trabajo siempre como equipos multidisciplinarios, así los llamamos, que son trabajar con varios especialistas. Hay niños que, por ejemplo, pues sí tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, sí tienen dificultades en el desarrollo del habla, pero además estamos viendo que en casa hay una falta impresionante de límites. Entonces ahí es donde podemos contactar especialistas en neurocrianza. Por ejemplo, Michelle Asís, ¿no? Ella es especialista, entonces entre Michelle y yo trabajamos en conjunto para que demos a los papás las estrategias que van a usar en casa para marcar los límites, y eso nos va a ayudar en la terapia del lenguaje también. Ok, ¿nos podrías hablar un poquito más de eso? O sea, como por ejemplo, ¿en qué momento, llegan con neurocrianza y los mandan contigo cuando se dan cuenta de qué cosas, o al revés? Yo creo que los papás ven un piquito, como el piquito del iceberg, es lo que están viendo. Y en donde más dificultades están percibiendo los papás es con el especialista que tratan de acudir. Entonces, por ejemplo, si sienten que hay un problema de que el niño es muy berrinchudo, no hace las cosas que quiere, entonces los papás van con un psicólogo para que se apoyen de neurocrianza, y en neurocrianza pueden decirles, sabes que sí, pero además necesitamos referirlos a la parte del lenguaje porque no desarrolla el lenguaje. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar en conjunto. A veces llegan conmigo, los valoro y digo, o sea, sí, el pico del iceberg nos está diciendo que hay un problema de lenguaje y el niño no está hablando y no tiene el vocabulario suficiente o no está pudiendo pronunciar de manera correcta según lo esperado para su edad, pero es importante que acompañemos con neurocrianza, o es importante también una valoración en la integración sensorial, por ejemplo, porque esa sí es la base del desarrollo de cualquier niño. Entonces, si el niño no está pudiendo recibir bien los estímulos, procesarlos y dar respuestas correctas del ambiente, entonces pues necesitamos ir con un especialista en integración sensorial, o con alguien especialista en neurodesarrollo, o con un terapeuta físico para que trabaje en la parte motriz. O sea, como que ahí es ya un poco el ojo clínico de la terapeuta con la que estás, que te pueda ser ético y decir, ¿sabes qué? Estas son las dificultades que estoy percibiendo y necesitamos trabajarlo en conjunto todos, ¿no? Incluso yo incluyo mucho, por ejemplo, también a las escuelas. Para que entre todos demos el apoyo al niño de lo que necesita. Que puedas trabajar en equipo. Exactamente. Te pregunto esto porque a veces pasa, o sea, los berrinches o este tipo de cosas o estas conductas es porque no se pueden expresar también. Sí. Entonces, como te lo pregunto porque puede ser que nos demos cuenta de otra alerta de decir, ¿no? O sea, sin caer en la justificación de hace berrinches por eso, pero oye, no se está pudiendo comunicar, le está costando trabajo y los podemos apoyar de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahí hacemos trabajo
trabajo en neurocrianza, sobre todo para trabajar la frustración, la tolerancia a la frustración, ¿no? Los niños están frustrándose muchísimo porque no pueden hablar, porque no lo pueden decir, porque el amiguito no los está entendiendo. Y entonces sí se genera como esta parte de, o sea, no solo es un tema de lenguaje, sino que también un tema emocional, porque en la escuela ya tiene rechazo, porque no genera amigos, porque no le entienden, entonces ya no quieren jugar con él, ¿no? Sí, sí, por eso te lo pregunto, porque como que hay tanto detrás y también les puede afectar en muchas cosas que sí hay que tener como estas alertas o estos cuidados, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué otras alertas nos tenemos que dar cuenta para marcarte, para hablar contigo, para darnos cuenta que nuestros hijos necesitan ayuda? Yo creo que lo más evidente en la parte del lenguaje es justo esa parte, ¿no? De que no tenga el vocabulario suficiente. O que a los 2 años el niño no está utilizando frases. Por ejemplo, de los 12 meses a los 24 meses el niño se va a comunicar con palabras aisladas. Por ejemplo, va a decirme leche, va a decirme Ana para manzana, ¿no? A los 24 meses ya va a empezar a decir mamá leche. O dame manzana, por ejemplo. A los 3 años ya el niño se tiene que comunicar con oraciones simples. El coche es azul, por ejemplo, ¿no? Y ya tiene que utilizar verbos, ya tiene que empezar a usar los artículos, ya tiene que empezar a usar las preposiciones. O sea, realmente ya ahí el niño está, pues tiene que hablar casi como un adultito, con sus algunos errores, ¿no? Errores en la conjugación, no utiliza los verbos en futuro, quizás, lo que tú quieras, pero ya el niño se tiene que dar a entender perfecto. Entonces, si no está teniendo el vocabulario suficiente o si no está comunicándose en frases, es una de las señales de alerta más importantes. Por ejemplo, en niños chiquititos, si no señalan, ¿no? Con el dedito de que quieren esto, quieren lo otro, si no han desarrollado vocabulario, esa es una señal de alerta más importante. Y lo que decía, o sea, la verdad es que el instinto de una mamá siempre va a ser súper importante. O sea, a lo mejor tiene negación y van a decir, no, mi hijo es perfecto, Dios todopoderoso, y no va a tener ningún problema, pero la realidad es que en el fondo saben perfectamente que necesitan. Sí, les apoyo. podemos evitar el camino tan largo, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay que trabajar y todo, pero si no sé, lo hago hasta los 6 años, lo voy a hacer un poco más complicado, ¿no? Exacto. Y esas serían las señales de alerta. Y bueno, un tema que me habías preguntado, de que ya están en terapia, ¿cómo es el proceso terapéutico? No sé si quieres que te platique eso. O sea, normalmente lo que hacemos, lo primero es entrevistamos a los papás y los conocemos. Algunas terapeutas lo hacemos por teléfono para que ya sea agilizar un poquito este proceso, y otras terapeutas sí deciden hacer una entrevista en el consultorio con los papás y que les cuenten cosas. Yo soy como que un poquito más de la idea de podemos hablarlo por teléfono o nos podemos ver por Zoom para agilizar un poco el proceso, y nos van contando cuáles son las dificultades que perciben o si la escuela les dijo de alguna dificultad que quisieran atender. Entonces hacemos una primera entrevista. A partir de esa entrevista diseñamos qué tipo de valoración es la más adecuada para el niño. Hacemos la valoración, entregamos un informe o un reporte de lo que observamos, y en base a eso se dan las recomendaciones. Si es necesario o no empezar un proceso terapéutico. Y de ser necesario, el proceso terapéutico se determina si es necesario 1 o 2 veces por semana. Porque hay niños que necesitan 1 vez por semana, hay niños que necesitan 2 veces por semana. La realidad es que son muy pocos los que necesitan 3 veces a la semana la misma terapia, ¿no? Y ya que empiezan, yo Marisa, personalmente soy de las que analizo cada caso y veo si es necesario que los papás entren a la terapia. Eso te quería preguntar. O si es necesario que esperen fuera, dependiendo mucho del niño, dependiendo mucho del caso. En niños muy chiquititos, por ejemplo, los niños que son muy prematuros de 26 semanas, de 30 semanas, que por lo general van a requerir de apoyo terapéutico, sí dejo que los papás entren para que vean cómo estoy dando la intervención y que lo puedan replicar en la casa. Niños quizás un poquito más grandes, que son los niños que les está costando trabajo esta parte de habla o de pronunciación, por lo general ya no entran los papás. No porque no quiera que los papás vean la terapia, o sea, no me importa. Yo por mí feliz de tenerlos ahí al lado de mí sentados y viendo cómo les damos la terapia, pero los niños ya hacen como más berrinche, más pataleta, ya no funciona tanto, ya no es tan dinámica la terapia. Entonces, en esos casos pedimos que los papás se queden fuera. Ahí ya es como que tú valoras qué es lo mejor para el niño o para la niña. Exacto, yo sí soy de las que los papás pueden entrar a la terapia siempre y cuando no afecte a la dinámica de la terapia.
Y, por ejemplo, sé que cada caso es diferente, son muy largos los procesos, o sea, más o menos, o sea, me imagino que hay muchos que pueden estar mucho tiempo, pero para los que nos están escuchando, a veces sienten que, bueno, no, ¿para qué voy? Si va a ser muchísimo y no quiero, cuando son detallitos. Claro, o sea, sí va a variar muchísimo de cada niño, qué condiciones, porque hay veces que solamente es trabajar lenguaje, pero hay veces que es lenguaje más habla, más neurocrianza, más sensorial, entonces pues hay muchas cosas que están afectando al niño. Okay. Yo en mi experiencia te puedo decir, en niños menores de 2 años, más o menos, lo mínimo que los veo son como 4 meses, en promedio, y lo máximo pudiera llegar a ser 1 año. Okay. Pero ahí sí depende mucho de cada caso. niño. En procesos más de habla, de pronunciación, con los niños, híjole, es que tengo de todo. O sea, tengo niños que llegan a la terapia, a la valoración, pero ese momento me estoy dando cuenta que eso es una cosa sencillísima, nada más de enseñarles algo, y en ese mismo momento les corrijo y les digo a los papás, hazle esta corrección de esta manera, y logran salir diciendo el sonido que se les dificultaba, la R, por ejemplo, okay, ¿no? Sí. Y se van sin valoración y sin nada porque ya se los pude enseñar y es un caso muy sencillo. Okay. Pero en promedio te diría que va de 4 meses a 9 meses dependiendo de las dificultades articulatorias. Okay. Hoy en día, debido a esta falta de imitación por el uso del cubrebocas, sí estamos viendo muchísima más dificultad en los sonidos del habla. O sea, muchos niños que necesitan terapia de habla para mejorar la pronunciación y sí están siendo procesos mucho más largos porque llevan 2 años sin poder imitar. Sí. Y son niños que ya están de 4 o 5 años que pues, en las escuelas se siguen usando el cubrebocas. La distorsión de cómo se escucha a una miss con el cubrebocas, sin el cubrebocas, sí está afectando. Entonces, en ese sentido, sí estoy viendo muchas dificultades en cómo el niño pronuncia los sonidos y también mucha dificultad en la planeación motora. Es decir, en cómo el niño le manda la señal del cerebro a la boca para moverse, porque como no lo ve, no sabe bien cómo hacerlo, entonces se están trabando mucho sin ser tartamudez, ¿ok? Sí se están trabando mucho no saben cómo mover la boca y me hacen muchas sustituciones. O sea, me cambian un sonido por otro. En lugar de decirme la R, me la dicen como I. Pero son sustituciones que antes no habíamos visto. Las empezamos a ver apenas en pandemia. Pero por el uso del cubrebocas. Y es importante porque a lo mejor en 5 años dicen, ay, es que fue por el uso del cubrebocas. A lo mejor los que están escuchando ahorita se pueden evitar ese proceso y decir, a ver, voy a observar si están estas secuelas del cubrebocas. Es una realidad, hay que observar como papás, ¿no? Sí. Y hacerlo lo antes posible. Yo creo que sí. En Estados Unidos ya hay un estudio científico que dice que el área más afectada en los niños en todo el neurodesarrollo fue el lenguaje. Por la falta de interacción social y por la falta de imitación. Sin embargo, también nos dicen que la pandemia no es que genere más trastornos del desarrollo del lenguaje o trastornos de los problemas de los sonidos del habla, simplemente los niños no están teniendo la estimulación necesaria. También. ¿No? Que eso es importante que los papás sepan, porque sí está pasando mucho que, es que como son niños pandemias o son bebé pandemia, pues por eso no habla bien, por eso no dice bien las cosas, por eso no tiene el vocabulario. Y sí, o sea, sí, no, pero volvemos a cada caso. Responsabilizarnos también. Sí, también un poco responsabilizarnos. O sea, por eso te lo pregunto, porque a veces, oye, ya lo estoy escuchando, ya sé que hubo secuelas, pues voy a tener un poco más de cuidado y no decir como, ay, sí, fue por la pandemia, ¿no? Como tener estos cuidados que les puede ayudar porque les ayudan en la autoestima, se sienten escuchados, o sea, hay muchas cosas detrás que solo decir habla bonito, ¿no? Exactamente, exacto. No sé. Pensé que me ibas a decir. No. Te quería preguntar, bueno, la terapia tenía, antes de irme a otro tema que te quería preguntar del idioma, decías, puede ser por Zoom, que antes, bueno, en línea, para los que nos están escuchando en otros lados, que a lo mejor ya te escucharon, que es importante y no hay en todos lados, ¿ya se puede dar estas terapias así? Sí se pueden dar las terapias en línea. La realidad es que a mí me han funcionado muy bien en línea también. Y me ha encantado poder tener acceso a niños que no tienen una terapeuta cerca de su casa. Sí. O incluso en otros países de Latinoamérica también he dado muchísimo terapia a niños. En Ecuador, en Colombia, como que Belice, son estos países que hemos ayudado mucho a niños con las terapias online. ¿Funcionan? Sí funcionan y funcionan muy bien. De hecho, pues tienen ahorita el privilegio de que esos niños sí pueden ver la boca de las terapeutas, porque ahorita de manera presencial estamos usando cubrebocas las terapeutas. Y es importante también, ahí cómo le haces, o sea, en la parte de la imitación o... En la parte de la imitación,
hay dos cosas. O me alejo un poquito del niño, me quito el cubrebocas y le enseño cómo tiene que hacer el movimiento. O tengo una boquita con la que, como si fuera una marioneta de en boca, con la que hago los movimientos y ya el niño los replica. Y por ejemplo, bueno, aunque te alejes tantito, ves o sea, los niños no traen el cubrebocas y tú estás viendo que hacen ese movimiento. Exacto. Ah, ok. Sí. Okay. Los niños, por lo general, en terapia de lenguaje, algunos sí usan el cubreboca, otros no, dependiendo ya también un poco los papás, ¿no? Que hay papás que me dicen, no, ya quítale el cubrebocas, a mí no me importa. Y en terapia de habla siempre se quitan el cubrebocas los niños porque hay veces que tenemos que hacer también trabajo orofacial. Es que sí, eso no lo había pensado, claro, aunque sea con... Ah, ok. Y es importante lo de en línea, ¿no? Que no traen el cubrebocas, pero que también ya... No sé, esto también regaló la pandemia, ¿no? Que puedes ir con alguien que sí funciona en Zoom, que puede, ¿no? Ir con un especialista, que antes a lo mejor no se podía porque en el lugar donde vivías no había. Claro. Y volvemos a lo mismo, o sea, el terapeuta tiene que ser muy ético de decir, este niño sí se presta para una terapia en línea y este niño no se presta para terapia en línea y es mejor referirlo o es mejor darle las estrategias a los papás, que ellos las implementen y darle un seguimiento a los papás. Ok. Y en este tema de la terapia, eso te quería preguntar, ¿sí se llevan los papás tarea a casa? Sí, o al menos mis pacientes sí se llevan tarea a casa. Digo porque es importante, sí. Porque a veces igual, no está funcionando, o sea, no es un trabajo en equipo lo que has dicho todo el tiempo, ¿no? Sí, yo realmente como se los explico a los papás les enseño un bowl lleno de M&M's de color café. Okay. Y les pongo una M&M amarillo. Y la realidad es que ese bowl tiene 85 M&M's. 84 M&M's son las horas que pasa el niño despierto de interacción en su casa o en la escuela. Y una M&M amarilla es la que está conmigo en terapia. Entonces yo no puedo cubrir la cantidad de horas que está despierto el niño para dar estimulación, porque el niño no es como que está viviendo conmigo. Entonces les digo a los papás, si es necesario que el resto de las M&M's o el resto de las horas ustedes me estén dando apoyo y le estén dando la estimulación adecuada. No les dejo tareas así de que te vas a sentar 2 horas a jugar de esta manera. Pero sí les dejo recomendaciones y por lo general son cosas que pueden hacer nada más pequeños cambios en el día a día, ¿no? Por ejemplo, para una estimulación del lenguaje, les digo, a la hora de que lo vayas a meter a bañar, ve nombrando las partes del cuerpo cuando le quitas la ropa, o vele describiendo la ropa, o dale la independencia a tu hijo para que te ayude a abrir y a cerrar el agua para poner la regadera, o enséñale como sonidos de shh, 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 cuando le pones el shampoo, cosas así. O sea, son cosas que se hacen en el día a día. La terapia de lenguaje, todo es estimulación a través del juego. Entonces, lo que les pido a los papás no es como que te tienes que quedar sentado 2 horas y jugando con tu hijo el juego de mesa. Realmente, el juego es, mientras sea algo divertido y que llame la atención del niño, con eso es suficiente la estimulación. Para la terapia de habla, sí son ejercicios a lo mejor un poquito más precisos, más puntuales, más como tarea escolar, por así decirlo, pero no son de más de 10 minutos al día. Sí, pero igual, una vez más, el compromiso. Exacto. Y te quería preguntar ahorita que te escuchaba, entonces es importante desde muy chiquitos estarles hablando todo el tiempo. Sí, ese es de los principales mitos del desarrollo del lenguaje que dicen los papás. ¿Para qué le hablo si no me entiende? No, volvemos a lo mismo. O sea, el niño tiene que entender primero para después poder hablar. Entonces, siempre, desde que nacen, les tienen que ir nombrando los objetos, describiendo los objetos para que el niño forme el concepto y eventualmente lo pueda utilizar de manera espontánea y verbal. Total, sí, qué buena aclaración, porque siempre, ¿pero para qué le digo? ¿Pero para qué no sé qué? Sí. Ya que esté más grande le digo. Y no, al contrario, es decírselo para que lo pueda decir él después. Exactamente. Exacto. Okay. Y otra preguntita que te tenía en el idioma. La pregunta de, lo siento, ver la tele en inglés, o alguien, bueno, hay papás que deciden que uno le habla en inglés, o sí, esto es importante que los pongamos a ver en otro idioma en el que cada quien quiera ver la pregunta en inglés, las películas y todo eso. Ok, vamos a partir de la base de el bilingüismo no genera retraso ni desfase en el desarrollo del lenguaje. Okay. O sea, la realidad es que el niño va a ir formando los conceptos y da igual si le dice red, si le dice rojo. O sea, si le dice blue, si le dice azul, no importa. Cuenta en sus palabras. El niño, o sea, ahí va a contar como una sola palabra. O sea, contaría blue o azul, es la misma palabra. Ah, ok. ¿Okay? Pero aquí lo que tenemos que ver es que los niños verdaderamente estén comprendiendo. Y si lo comprenden en inglés o lo comprenden en español, da igual. Entonces, hablarles en inglés o hablarles en español y usar el famoso bilingüismo real, que el papá le habla 100% en inglés y la mamá le habla 100% en español, no le va a generar desfase en el desarrollo del lenguaje. Okay. Sí, son papás que dicen, no, es que yo lo voy a exponer al inglés y lo voy a poner a ver películas en inglés y lo voy a poner a leer cuentos en inglés todas las noches para que sea bilingüe. Error, no es bilingüe tu hijo, simplemente lo estás
le estás facilitando que auditivamente empiece a familiarizarse con otro idioma, pero tu hijo no es bilingüe porque no le estás hablando todo el tiempo en un segundo idioma. O sea, para hacerlo tal cual tendría que ser, yo le hablo en inglés, le leo el cuento en inglés, o sea, tú le hablas todo en inglés y tu esposo le dice todo en español. Todas las actividades que sean conmigo en inglés y las de mi esposo todo en... Ok. Eso es un verdadero bilingüismo. Ok. Y hay lo que es bilingüismo tardío, que el niño ya lleva 2 años o 3 años de su vida escuchando solamente el español y a los 2, 3 años deciden meterle un segundo idioma, pero entonces se cambia toda la dinámica de la familia en el que al principio era todo español y ahora va a dejar de ser español y va a empezar a ser todo inglés. Ok. Pero ese es como bilingüismo más tardío. Ok. Pero no, o sea, bilingüismo no es ponerles televisión y leerles cuento en inglés, nada. No, eso nada más le están como preparando al oído para que esté familiarizado con un segundo idioma. Ok, creo que es una aclaración muy importante. ¿Hay algo más que nos quieras decir? ¿Algo que no se nos puede ir? ¿Alguna recomendación? ¿Algo? Pues yo creo que las principales estrategias que utilizo yo para estimular el lenguaje, que son las que siempre les digo a los papás, ¿no? La primera es, traten que siempre que se dirijan a sus hijos, hablarles a su nivel. Entonces sí es importante que los papás siempre se agachen y traten de que hagan contacto visual con sus hijos y que les hablen a la misma altura. Esto hace que los niños tengan más confianza para regresar la respuesta y que sea más fácil para ellos imitar los movimientos de la boca. ¿Ok? Esa sería la primera. La segunda es que traten de evitar hacerles preguntas de ¿quieres comer? ¿Quieres jugar? ¿Te quieres ir con la abuela? No, porque todo el tiempo les estamos haciendo preguntas y la realidad es que todas esas preguntas su respuesta es sí o no. Entonces no estamos favoreciendo el que el niño me esté diciendo algo. Si quieren hacerle preguntas porque tienen que hacerle una pregunta al niño, le pueden hacer opciones binarias. Esa es la estrategia. Preguntarle, ¿quieres comer carne o quieres comer pasta? Okay. Entonces el niño ya se ve obligado a contestar carne o pasta. Y ya no se queda en el sí y el no. Y ya no se quedan en el sí y el no. Y entonces ahí ya podemos estar estimulando más el que el niño se exprese de manera verbal. Otra recomendación que siempre le doy a los papás es que expandan el lenguaje de lo que hacen sus hijos o de lo que dicen más bien sus hijos. Si les dicen guagua, ustedes díganle el perro está ladrando, el perro es color café, ¿no? Como para que vayan teniendo más conceptos los niños. Otra cosa que les pido siempre es que les den tiempo a los niños para responder. Como papás nos las pasamos, hable y de verdad, pobrecitos, no les damos tiempo o les hacemos 50 preguntas y los niños no saben cuándo empezar a contestar, si la primera o la última que acaban de escuchar. Sí. Entonces, sí darles tiempo a los niños para que puedan responder. Y a su tiempo, no al nuestro, ¿no? Porque rápido. Y en lo que están ellos haciendo esto, o sea, tener esta paciencia de escuchar. Sí, y la realidad es que el tiempo adecuado para que el niño pueda dar una respuesta es de 2 a 5 segundos. Entonces, si lo vemos así, tampoco es que les necesitamos dar tanto tiempo. Simplemente es callarnos un segundo para que puedan contestarnos ellos, ¿no? Preguntarles siempre cómo están sus emociones. O sea, esta parte del desarrollo de la inteligencia emocional, aunque no es del desarrollo del lenguaje como tal, es muy importante para que los niños vayan también desarrollando el lenguaje. Entonces siempre les digo, pregúntenles cómo les fue en la escuela, si les fue bien, no solo fue bien o les fue mal, qué estuvo divertido, qué no les gustó, qué fue lo que quieren replicar en la casa, porque así el niño va a hacer más conexión con los papás y es más probable que desarrollen el lenguaje verbal también. Sí, que te quieran platicar un poquito más, ¿no? Si solo preguntamos, ¿te fue bien o mal? ¿No? Claro, entonces a lo mejor como que te escuchen también a ti hablar y luego ellos, pero darles esta oportunidad de que hablen, ¿no? Por supuesto, y creo que la última y es la más importante de todas es estimular al lenguaje de los niños a través del juego. Y volvemos a lo mismo, no me refiero al juego de se sienten a jugar con el jueguito de mesa de serpientes y escaleras, o sea, no necesitan eso, es buscar qué le llamó la atención a mi hijo y en base a eso estimular. O sea, si el niño está clavado con el segurito para abrir y cerrar la ventana, o sea, no importa, de ahí nos podemos lanzar, ¿no? A de ventana, la ventana se cierra, la ventana se abre, la ventana nos permite ver al cielo, podemos ver la luna a través de la ventana, ¿no? O sea, como que de algo que al niño le llame la atención, estimular y desarrollar el lenguaje. Si están en el restaurante, o sea, eviten el uso de pantallas, obviamente, esto sería
de lo principal, pero, o sea, ya el niño se clavó con un popote, pues él con el popote, mira el popote es largo, el popote es delgado, el popote es de metal, o el popote es de plástico, el popote me sirve para revolver, el popote me sirve para tomar agua, y como de ahí nombrarles y describirles todas las cosas a los niños. Eso es lo que más favorece el desarrollo del lenguaje, el que les describamos, porque es lo que va a favorecer que comprendan el lenguaje y eventualmente lo utilicen ellos. Pues increíble. Y creo que la última recomendación, que ya la dijiste hace rato, no decirles, no te entiendo, así no se dice, está mal dicho. O sea, no cortarles este lenguaje, ¿no? Exacto. Es simplemente darles el modelo correcto y tampoco obligarlos a repetirlo bien. ¿No? Sí. Porque una cosa es, no se dice así, no se dice pelo, se dice perro, ¿no? Entonces, o sea, darles el modelo correcto y no forzarlos ni obligarlos a que lo vuelvan a repetir. Ellos no pueden decirlo bien, si no lo dirían bien. Sí. Entonces, o sea, con que el niño escuche perro, está perfecto. Sí, ya con eso, que sepan cómo sí, sin, no, así no. Exactamente. Ok, cuéntanos, Marisa, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, creo que lo más fácil es Instagram, ¿no? @marisa.espacioterapias. Ahí hay un link directo a mi WhatsApp y me escriben directo a mi celular y yo les atiendo y les doy respuesta, o también me pueden escribir ahí por WhatsApp. En Facebook estoy como Espacioterapias y tengo mi página de internet que es www.marisaespacioterapias.com. Ok. De todos modos, todo lo vamos a compartir para que te busquen. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Aprendimos mucho. Creo que había, ¿no? Estas confusiones que les pueden servir mucho a los papás que nos están escuchando. Entonces, pues gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, Pati. De verdad es un honor estar aquí. Un privilegio poder compartir toda la información con los papás. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los esperamos la próxima semana. Acuérdense que nos pueden escuchar en su plataforma favorita y ahora también ver en YouTube. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com.